Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 7. Evangelio de Mateo, capítulo 7, y vamos a leer los versículos 15 al 20 para continuar con nuestras exposiciones en el Sermón del Monte. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. En nuestra serie de exposiciones consecutivas en el Sermón del Monte, hace unas semanas atrás, entramos a considerar la última sección del sermón, en la cual el Señor aplica más directamente las enseñanzas que ha venido impartiendo a todo lo largo de su discurso. El Señor no se limita a decir, he aquí la verdad de Dios concerniente al reino de los cielos, sino que también persuade a su auditorio a hacer uso de la única vía de acceso que existe para entrar en el reino. Versículo 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. No es suficiente con que nos quedemos fuera admirando la grandeza del reino espiritual o la belleza y el diseño de la puerta de entrada. Si queremos llegar a la vida, dice Cristo, debemos entrar por la puerta estrecha. ¿Y cuál es esa puerta? La puerta de la verdadera conversión. El Señor está diciendo a muchos de estos judíos que se creían pertenecer al reino simplemente por ser judíos: necesitáis entrar por la puerta. Es una puerta realmente estrecha y conduce a un camino angosto, pero es la única vía de acceso al reino de los cielos. Ese es el único camino, dice el Señor, que conduce a la vida. Por esa puerta estrecha no se puede entrar llevando nuestra propia justicia, nuestras buenas obras, nuestro orgullo, nuestros pecados favoritos, nuestro prestigio, la buena opinión de los hombres. No. Sencillamente debemos entrar sin nada, confiando únicamente en la misericordia de Dios y en la obra que Jesucristo llevó a cabo en la cruz del Calvario. He ahí, hermanos y amigos, la estrechez de la puerta, pero he ahí también su gloria y su belleza. Esa puerta estrecha lleva a un camino angosto, y ese camino angosto lleva a la vida. No podemos pretender que alcanzaremos una cosa sin pasar por la otra. Mi amigo, si estás interesado en obtener la vida eterna, escucha con atención estas palabras de Cristo. Es necesario entrar por la puerta estrecha. Hay otra puerta más cómoda, ancha, espaciosa, que lleva a un camino ancho y espacioso también, pero Cristo dice que termina en destrucción. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso y cómodo el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por esa puerta ancha. Esa es la vía más popular, es la vía más transitada, pero conduce a la muerte. ¿Y cuál es esa vía? La que toman todos aquellos que desean los beneficios de la salvación, pero al mismo tiempo desean evadir las demandas del Evangelio. En palabras más simples, desean los beneficios de Cristo, pero sin seguir a Cristo. Cristo vivió una vida de obediencia y autonegación. Fue aborrecido por el mundo, crucificado en una cruz. No poseía, como dice el profeta Isaías, ningún atractivo carnal que nos moviese a desearle.
La puerta ancha es aquella por la que entran todos los que desean estar entre los salvados por Cristo, pero sin transitar al mismo tiempo por la senda de obediencia, autonegación y rechazo que Él tuvo que transitar. Y como hemos dicho ya en otros sermones en esta misma serie, muchos que alguna vez sintieron inquietud por el estado de sus almas se encuentran en estos momentos caminando por esa senda cómoda y espaciosa. Cristo dice en nuestro texto que son muchos, no pocos, muchos los que entran por la puerta ancha, no solo por sus propios pecados que los movieron a transitar por ese camino cómodo, sino también porque fueron seducidos por los falsos profetas. De ahí la próxima advertencia del Señor en los versículos 15 al 20. Luego de decir, entrad por la puerta estrecha, el próximo imperativo es, guardaos de los falsos profetas. Como hemos dicho ya, estos hombres se encuentran en el umbral de la puerta estrecha, tratando por todos los medios de impedir que los pecadores entren por ella. Cuando la conciencia del pecador es despertada por la palabra de Dios y se siente compelido a romper con su vida de pecado y a abrazar a Cristo por la fe, ahí se le aparece el falso profeta, diciendo como Satanás dijo a Eva en el huerto, no moriréis, no moriréis. Estos fanáticos evangélicos no saben hablar de otra cosa que del juicio de Dios, pero se olvidan que Dios es amor, y un Dios de amor, ¿cómo condenará a sus criaturas? No te preocupes, no hay razón por la cual preocuparse, no hay que ser tan extremistas, tendréis paz porque creéis en Dios. ¿Quién aquí puede decir que no cree en Dios? Y si crees en Dios, eres salvo porque todo lo que se necesita es creer. Sí, es verdad, solo hay que creer. Esa es la esencia del Evangelio, que el pecador es salvo por la fe sola. Lo que el falso profeta no dice es que la verdadera fe produce frutos. Y es hermana gemela del arrepentimiento, que donde ésta está encontraremos con seguridad a la otra. El que no se ha arrepentido de sus pecados en verdad no ha creído. No podemos concebir la fe verdadera sin el arrepentimiento. Hablando de los falsos profetas, dice Dios en su palabra, en Jeremías capítulo 23 versículos 16 al 17, Jeremías 23, 16 y 17, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová, dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, ellos dicen, no vendrá mal sobre vosotros. ¿Cuál es la característica primordial de los falsos profetas? Que ofrecen paz a personas que andan en la obstinación de su corazón, que dicen al impío, no moriréis. En Jeremías capítulo 6 versículos 14 y 15, una vez más hablando de los falsos profetas, dice el Señor, curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿Y por qué no hay paz? Versículo 15. El profeta se pregunta, ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? No, ciertamente no se han avergonzado, ni siquiera saben tener vergüenza. Por tanto caerán entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice el Señor. Donde no ha habido vergüenza por el pecado, tampoco hay garantía de paz con Dios. Pero estos hombres prometen paz a personas que no tienen garantía ninguna de obtener esa paz. En los últimos domingos hemos estado estudiando este tema tan crucial de los falsos profetas,
Y hemos visto hasta ahora, en primer lugar, la definición de un falso profeta. Es una persona que viene hablando en el nombre de Dios, pero lo que habla es falso. En segundo lugar, vimos el engaño del falso profeta. Vienen a nosotros no con una tarjeta de presentación que dice fulano de tal, falso profeta, no. Vienen clamando ser siervos de Dios, con vestidos de ovejas, dice Cristo, pero por dentro son lobos rapaces. En segundo lugar, vimos la doctrina del falso profeta. Y ahora consideraremos en cuarto lugar el desenmascaramiento del falso profeta. El desenmascaramiento del falso profeta. Y debo recordar aquí por justicia que este esquema que estamos usando no es original, que estamos siguiendo de cerca la presentación de otro siervo de Dios en este asunto. Versículo 16. Por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y una vez más, repite el principio, así que por sus frutos los conoceréis. Hay tres verdades esenciales, hermanos, que nosotros podemos extraer de nuestro texto en cuanto al desenmascaramiento del falso profeta. Y lo primero que encontramos aquí es que es ciertamente posible reconocer a los falsos profetas. La primera enseñanza que podemos extraer de nuestro texto es que ciertamente es posible reconocer a los falsos profetas. Por sus frutos los conoceréis. Y el Señor usa en nuestro texto una palabra compuesta en el original que puede ser traducida: podéis conocerlos cabalmente. No infaliblemente, pero sí cabalmente. Hay una regla que podemos aplicar, de modo que no tenemos que quedarnos a expensas de los falsos profetas. Ahora bien, es indudable, hermanos, que en la aplicación de esa regla se pueden cometer errores de juicio. Ningún ser humano es infalible. Aunque hay un falso profeta que clama infalibilidad, pero hasta donde sé es el único. Hermanos, ningún ser humano es infalible. Pero si seguimos de cerca las directrices del Señor, podemos guardarnos de caer en las garras de los falsos profetas. El Señor dice, los conoceréis. Veamos algunos textos en que esa misma palabra que aparece en el original es usada en otros pasajes del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 14, versículo 35, es la palabra epiginosco. En Mateo capítulo 14, versículo 35, tenemos esta misma palabra otra vez. Dice que el Señor llega a la tierra de Genezaret, y cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Vamos a suponer, hermanos, que usted llega un día a una casa y ahí hay un personaje importantísimo. Resulta que el individuo es primer ministro de algún lugar, o el individuo por alguna razón es alguien importante. Y usted llega a esta casa y su anfitrión le dice, fulano, te presento a fulano de tal, mucho gusto, mi nombre es tal cual, etcétera. Usted puede decir que ha conocido al individuo, pero usted todavía no sabe cuán importante el individuo es. En este caso el Señor llega a la tierra de Genezaret, y cuando dice aquí que los hombres le conocieron, no fue simplemente que alguien les dijo, les presento al Señor Jesucristo. No fue que ellos dijeron simplemente, esta persona viene de Nazaret y se llama fulano de tal. No, cuando dice aquí que ellos le conocieron, es que ellos por encima de la ropa del Señor pudieron percibir quién era realmente Él. Ellos no vieron simplemente a un hombre,
Ellos vieron al Señor Jesucristo. Ellos conocieron el carácter y la personalidad de ese hombre que estaba frente a ellos. Esa es la idea cuando dice allí que estos hombres le conocieron. Por eso dice que le trajeron todos los enfermos, porque ellos vieron en Cristo a alguien que podía darles sanidad. Ahora vemos el caso contrario, Lucas, capítulo 24. Veamos ahora un caso a la inversa, Lucas capítulo 24, versículo 16. Luego de la resurrección, el Señor Jesucristo se aparece a dos discípulos que iban camino a Emaús. Pero dice ahora en el versículo 16, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Una vez más, epiginosco, la misma palabra. Ellos veían a este hombre que estaba frente a ellos podían ver sus facciones, ellos podían ver su ropa, sin embargo no sabían que era el Señor. No podían ver por encima de su rostro quién era realmente la persona que estaba a su lado. Volviendo entonces a nuestro texto, lo que el Señor nos dice en Mateo 7:16 es que ciertamente es posible detectar quién es y quién no es un falso profeta. A pesar de la sutileza de estos hombres que vienen a nosotros vestidos de ovejas, siendo en verdad lobos rapaces, es posible desenmascararlos, dice el Señor. Y hermanos, hay dos graves errores que debemos evitar con respecto al reconocimiento de los falsos profetas. Uno es pretender, y hay personas que pretenden esto, uno es pretender que podemos señalar infaliblemente quién es y quién no es un falso profeta. Y el otro error es asumir la posición de que es imposible determinar tal cosa. Algunas personas dicen, no debemos juzgar a los demás. No juzguéis para que no seáis juzgados. Si el individuo dice ser cristiano y viene a mí con una Biblia hablando de Cristo, ¿quién soy yo para decir que el individuo es un falsante? Yo solo soy un simple cristiano. Yo no tengo capacidad para juzgar. Hermanos, ese es un extremo. El extremo del que decide no evaluar nada, no examinar nada, a menos que el individuo proclame algo abiertamente herético. Que niegue, por ejemplo, la Trinidad, o que niegue la inspiración de las Escrituras. Estos hermanos piensan que no deben pasar juicio a menos que sea algo demasiado evidente. Pero Cristo dice aquí, por sus frutos los conoceréis. Como hemos visto ya, los falsos profetas tienden a ser muy sutiles. De hecho, voy a decir algo aquí que puede sonar extraño para muchos. Algunos falsos profetas ni siquiera saben que lo son. Algunos falsos profetas, ellos mismos, ni siquiera saben que lo son. Con toda sinceridad proclaman su veneno, pero la sinceridad con que lo hacen no elimina el hecho de que están repartiendo veneno. No podemos ser tan simples de pensar que el falso profeta vendrá a nosotros proclamando su herejía en una forma abierta y clara. El apóstol Pedro nos dice en su segunda carta que estos hombres introducirán encubiertamente herejías destructoras. No obstante, y a pesar de ser una actividad encubierta y sutil, lo que el Señor nos enseña en nuestro texto es que podemos mirar más allá de las sutilezas y descubrir el engaño. Por sus frutos los podéis reconocer, verdaderamente reconocer quién es un falso profeta. Así que no debemos asumir la posición del hombre simple que todo lo cree, del crédulo que prefiere no evaluar nada, no juzgar nada, excepto aquello que es demasiado obvio. Pero por el otro lado, tenemos a aquellos que confían plenamente en su juicio.
Y aunque no lo afirman de ese modo, cualquiera diría que son infalibles a la hora de evaluar a los demás. Estos creen tener la capacidad de determinar con toda certeza y sin lugar a equivocación quién es un falso profeta y quién no lo es. Y van por ahí colocando a todo el mundo en un casillero. Fulano de tal, falso profeta. Fulano de tal, verdadero profeta. Todo el mundo lo colocan en un casillero, sin haber tenido tiempo para hacer una evaluación concienzuda y objetiva. Absuelven o condenan a todo el mundo con una facilidad espantosa. Que este hombre es arminiano, falso profeta. Aquel es reformado, verdadero profeta. No, hermanos. No, hermanos, el asunto no es tan simple. Debemos evitar ambos extremos. El extremo de aquel que cree que no debe juzgar nada, el extremo de aquel que cree poseer la capacidad de juzgarlo todo con un juicio infalible. La segunda enseñanza que extraemos de nuestro texto es que la responsabilidad de desenmascarar al falso profeta es individual, no únicamente eclesiástica. La segunda enseñanza que extraemos de nuestro texto, no solo que es posible desenmascarar al falso profeta, sino que también aprendemos de la palabra, desde las palabras del Señor, que esta es una responsabilidad individual, no únicamente eclesiástica. La iglesia está llamada a defender la verdad y a cuidarse de los falsos profetas, pero nuestro texto enfatiza el hecho de que hay una responsabilidad personal e individual envuelta en esto. Noten nuestro texto una vez más, que dice el Señor: por sus frutos los conoceréis. Literalmente, por sus frutos vosotros, evidentemente es el pronombre personal tácito y sobreentendido que hay aquí. Por sus frutos vosotros los conoceréis. En nuestra versión en español, el vosotros se encuentra implícito. En el original se encuentra explícito. Ahora bien, ¿quiénes son estos vosotros? ¿Quiénes son estos que reconocerán a los falsos profetas a pesar de su disfraz? ¿Serán acaso algunos privilegiados de la iglesia? ¿Alguna élite especial de teólogos en la iglesia? Bueno, veamos el contexto, hermanos. Versículo 13. Entrad por la puerta estrecha. ¿Cuál es el pronombre tácito y sobreentendido de esa declaración? Entrad vosotros por la puerta estrecha. Versículo 15. Guardaos, ¿quiénes? Otra vez, vosotros, guardaos de los falsos profetas. Y ahora dice: por sus frutos vosotros los conoceréis. Los mismos que tienen la responsabilidad de entrar por la puerta estrecha son los mismos que deben guardarse de los falsos profetas, y son los mismos que deben desenmascarar a esos hombres. Hermanos amados, cada uno aquí, si de veras ama el estado de sus almas, debe mantenerse en guardia para no ser engañado por los falsos profetas. Y no solo para no ser ellos engañados, sino también para que otros no sean seducidos. Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16. Versículos 17 al 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo como ellos claman, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿A quién se dirige el apóstol Pablo en el versículo 17? Mas os ruego, pastores, mas os ruego, diáconos, mas os ruego, maestros de escuela dominical, no, mas os ruego, hermanos.
Hermanos, esa no es la responsabilidad de los pastores, esa no es la responsabilidad de los diáconos, esa no es, aunque debo decir únicamente, porque sí es nuestra responsabilidad, pero no es únicamente nuestra responsabilidad, no es únicamente la responsabilidad de los maestros de escuela dominical, es la responsabilidad de cada uno de nosotros de manera particular e individual. Ahora bien, antes de seguir adelante a nuestra tercera enseñanza que podemos extraer de este texto, permítanme traer a colación al menos 3 aplicaciones prácticas que se desprenden de esta verdad, de la verdad de que es nuestra responsabilidad desenmascarar al falso profeta. En primer lugar, si es responsabilidad de cada uno de nosotros mantenernos en guardia contra los falsos profetas, si es nuestra responsabilidad discernir quiénes son y quiénes no lo son, entonces también, hermanos queridos, es nuestra responsabilidad dedicarnos con ahínco a conocer las Sagradas Escrituras. Entonces, hermanos míos, es nuestra responsabilidad dedicarnos con ahínco a profundizar en las Sagradas Escrituras. ¿Cómo podremos discernir lo que debemos discernir? ¿Cómo podremos discernir la verdad del error si desconocemos las Escrituras? Hermanos, esta es la verdad de Dios. Esta es la palabra de Dios. La única manera en que podemos guardarnos para que no nos metan gato por liebre es examinándolo todo a la luz de las Escrituras. Hechos capítulo 17. Oh hermanos, que nadie tenga aquí lo que se conoce en teología como la fe del carbonero. ¿Qué tú crees? Yo creo lo que mi iglesia cree. ¿Y qué es lo que tu iglesia cree? Lo mismo que yo creo. Una persona que no puede definir a ciencia cierta cuál es su doctrina. Una persona que no puede dar una explicación de su fe. En Hechos capítulo 17, versículos 10 al 11 dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Estos hombres de Berea cuidaban sus almas con esmero. Cada día, hermanos, no cada semana, no cada mes, cada día escudriñaban las Escrituras. Y este verbo aquí, anacrino, se usaba para referirse a una investigación cuidadosa, como la que se realiza en un proceso judicial, en un interrogatorio. Hermanos, es responsabilidad de cada uno de nosotros desarrollar este mismo espíritu de los hombres de Berea. Aquí no estamos hablando de ser hipercríticos, no. Estamos hablando de desarrollar nuestro discernimiento, y eso solo será posible en la misma medida en que nos sumerjamos cada día en la palabra de Dios. Pero en segundo lugar, por cuanto es nuestra responsabilidad mantenernos en guardia contra los falsos profetas, aprendemos también que necesitamos depender del Espíritu Santo para no caer en el error. Aprendemos también que necesitamos, hermanos, depender del Espíritu Santo, cada uno de nosotros, para no caer en el error. En Juan capítulo 16, versículo 13 dice el Señor: cuando venga el Espíritu de verdad, es decir, el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad. Ahora noten, hermanos, el balance de estas dos aplicaciones que hemos dado. Hemos dicho aquí que por cuanto tenemos una responsabilidad individual de guardarnos de los falsos profetas, primero debemos conocer a fondo las Escrituras. Segundo, debemos depender del Espíritu Santo. No es una cosa o la otra, es una y la otra.
Los racionalistas piensan que basta con aplicar el intelecto al estudio de las Escrituras y ya está. Ellos no necesitan al Espíritu Santo. Su intelecto es suficiente para guiarlos a la verdad. Eso es un extremo. Pero en el otro extremo están los fanáticos pietistas. ¿Y qué piensan estos pietistas? Que solo necesitan la guía interna del Espíritu, y que teniendo esa guía interna del Espíritu pueden incluso prescindir de las Escrituras. Anoche el Señor me dijo, el Señor me reveló, el Señor puso en mi corazón. No, hermanos, necesitamos la guía de la palabra de Dios, necesitamos la ayuda del Espíritu. De hecho, ambas van de la mano porque el Espíritu nos guía a través de la palabra. Pablo señala las Escrituras en Efesios 6:17 como la espada del Espíritu. ¿Cuál es el instrumento que usa el Espíritu? La palabra. Clamar por una dirección directa del Espíritu, pasando por alto a las Escrituras, es puro fanatismo. Debemos guardarnos del racionalismo, lo mismo que debemos guardarnos del fanatismo irracional. Necesitamos la Escritura, necesitamos la asistencia del Espíritu de Dios. De lo contrario, no podremos guardar nuestras almas del error y del engaño. Estuve pensando esta semana pasada que si en el tiempo del Señor el peligro de los falsos profetas era tan considerable que Cristo tuvo que dar esta advertencia, ¿cuánto más, hermanos? ¿Cuánto más no lo será hoy que estos falsos profetas cuentan con la facilidad de tantos medios de comunicación masiva? Hoy día recibimos un bombardeo constante de falsedad por medio de libros, revistas, por medio de la radio, por medio de la televisión, sin contar con todos los falsos profetas que llegan a nuestras puertas. ¿Cuánto necesitamos, hermanos, la asistencia del Espíritu de Dios? Él es quien guía al creyente a la verdad. Él es quien nos ilumina para que podamos entender la verdad revelada en las Escrituras. Ahora, noten algo de suprema importancia. Ese Espíritu que nos guía a la verdad tiene un propósito primario al hacerlo. ¿Cuál es ese propósito? Guiarnos a la santidad. La meta no es alimentar el intelecto. La meta es mostrarnos la verdad de Dios para que por medio de la verdad crezcamos en santidad. En Juan capítulo 15, versículo 13, el Señor dice a sus discípulos: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Él no dijo, ahora sois más inteligentes. Él dijo, ahora estáis limpios. Y más adelante, orando al Padre, dice en Juan 17:17, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y en Efesios 5:25 al 26 dice Pablo: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios es un instrumento santificante. El Espíritu nos guía a la verdad para que seamos más santos. Pero precisamente por eso, y aquí está el punto crucial al que deseo llamar vuestra atención, precisamente por eso, hermanos, esa guía del Espíritu será nulificada donde no hay un anhelo genuino por la santidad. Esa guía del Espíritu será nulificada donde no hay un anhelo genuino por la santidad. Muchos
muchos han caído presa de los falsos profetas y de las falsas doctrinas, no porque hubiese alguna deficiencia en su intelecto, no, sino porque poseían un corazón contaminado. En la misma medida en que dejamos de mortificar el pecado, en la misma medida en que decae nuestro interés por la santidad, en esa misma medida se entenebrece el entendimiento y quedamos a expensas del error. Primera Timoteo, capítulo 1, versículos 18 al 19. Hermanos, el pecado embrutece. El pecado embrutece. Es increíble ver personas con una inteligencia sorprendente comenzar a decaer en su vida de piedad y comenzar a volverse cada vez más tontos. Primera Timoteo capítulo 1 versículo 18 al 19. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. ¿Por qué naufragaron? Porque no mantuvieron una buena conciencia. No se puede avanzar en el conocimiento de la verdad con una mala conciencia. El que no se preocupa por mantener una buena conciencia delante de Dios y de los hombres, fácilmente termina naufragando en el mar de la apostasía y el error. Cuando el Espíritu Santo, hermanos, es contristado, su ministerio de iluminación también queda anulado. Y cuando no contamos con el ministerio iluminador del Espíritu, tampoco tenemos defensas contra los virus del error y la falsedad. Pero queda aún una tercera aplicación de esta enseñanza, y es esta. La iglesia juega un papel de primer orden en la capacitación del creyente para desenmascarar al falso profeta. La iglesia juega un papel de primer orden en la capacitación del creyente para desenmascarar al falso profeta. Hemos dicho que necesitamos desarrollar nuestro discernimiento para discernir y distinguir la verdad del error. ¿Cómo vamos a desarrollar ese discernimiento? Bueno, por un lado hemos visto ya a través del estudio personal de las Escrituras en dependencia del Espíritu Santo. Pero necesitamos también la instrucción que recibimos a través de la iglesia. Primera Timoteo capítulo 3. Primera Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hermanos, este texto se cita mucho en este púlpito, porque este texto es central, no solo para comprender el lugar que ocupa la iglesia en el plan de Dios, sino también para comprender cuál es la función básica y esencial de la iglesia. ¿Qué dice Pablo? La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Ahora, tristemente, ese no es el concepto que muchos tienen hoy de lo que es una iglesia. Algunos ven la iglesia como un lugar en el que se desarrollan múltiples actividades, actividades sociales, actividades de beneficencia, etcétera, etcétera. La iglesia es columna y baluarte de las actividades de los cristianos. Otros ven la iglesia como el lugar a donde venimos a experimentar cosas, a experimentar emociones, a sentir cosas extrañas. Yo estaba allí en ese culto y de repente un calambre me conmovió y Dios tiene que haber estado allí. La iglesia es columna y baluarte de mis emociones. No. Otros ven la iglesia como el lugar a donde venimos a compartir nuestras experiencias y mientras más fantásticas y extrafalarias, mejor.
Yo morí y en la sala de cirugía fui al cielo y allí vi el trono de Dios y después fui al infierno, y la gente loca por oír ese tipo de experiencias. La Biblia no dice que la iglesia es columna y baluarte de las experiencias de nadie. Pablo dice en nuestro texto que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia es un instrumento de proclamación y defensa de la verdad de Dios. Por eso en Hechos capítulo 2, hablando de la primera iglesia, aquellos primeros convertidos, en ese poderoso sermón del apóstol Pedro, 3,000 almas vinieron a Cristo, fueron añadidos a la iglesia. Y dice en el versículo 42 acerca de esta comunidad nueva de creyentes: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Sí, también perseveraban en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, pero todo eso alrededor de ¿qué, hermanos? De la doctrina apostólica. La iglesia es el lugar donde la verdad es diseminada, donde la verdad es proclamada, donde la verdad es abrazada con todo el corazón y aplicada en la vida de los hermanos. ¿Cómo puede una iglesia caminar hacia la madurez? ¿Cómo? Pablo nos da la respuesta en Efesios 4. Como decía el pastor Flaquer esta mañana, son muchas las cosas que podríamos hacer aquí para hacer un culto más entretenido. Hermanos, nosotros no hemos venido aquí a entretener a nadie. Nosotros hemos venido aquí a adorar a nuestro Dios y a proclamar la verdad de Dios revelada en su palabra. En Efesios 4:11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, noten, hermanos, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bien, hermanos, hemos visto ya que este pasaje de Mateo 7 nos enseña en primer lugar que es posible reconocer a los falsos profetas a pesar de sus sutilezas y engaños. Vimos ahora en segundo lugar que es responsabilidad de cada uno de nosotros desarrollar el discernimiento para guardarnos de los falsos profetas. Pero este pasaje de Mateo 7 también nos enseña cuál es el medio a través del cual los falsos profetas pueden ser descubiertos. ¿Cuál es el medio a través del cual los falsos profetas pueden ser descubiertos? ¿Qué dice el texto? Por sus frutos los conoceréis. ¿Cuál es el medio? A través de sus frutos. No a través de sus hojas, no a través de sus flores, sino a través de sus frutos. Algunos árboles se parecen entre sí, tanto, que a menos que no seamos expertos en botánica, no podríamos distinguirlos a simple vista. Ahora bien, si se trata de un árbol frutal, entonces será muy fácil de reconocerlo una vez produzca sus frutos. El árbol se conoce por sus frutos. ¿Pero qué es un fruto? Bueno, alguien lo definió como la expresión de la vida y naturaleza de una planta específica. Es la expresión de la vida y naturaleza de una planta específica. Permítame ilustrarlo de una manera tal que hasta los niños puedan comprenderlo. Supongamos por un momento que 3 personas están haciendo una excursión en una montaña y de repente se encuentran con una mata de guineo, de banana, para usar una expresión menos localista.
Uno de ellos dice, esta mata es de guineo. Otro dice, no, es una mata de plátanos. Y el otro dice, no, es una mata de rulos. Y aquí comienza la discusión. Ninguno quiere ceder. Los tres están seguros de que tienen la razón, hasta el punto de que ni siquiera aceptarían la opinión de una cuarta persona que mediara en el asunto. Finalmente, uno de ellos, el más sabio de todos, encuentra una salida para el conflicto. Volvamos dentro de unos meses y veremos de qué es la mata por el fruto que produzca. Si es plátano, es una mata de plátano. Si es guineo, es una mata de guineo. Y si es rulo, es una mata de rulo. ¿No es esa una salida adecuada para el problema? El árbol se conoce por el fruto. Hermanos, Dios desde el principio dijo, produzcan las cosas según su género. Eso es una ley natural, es una ley también espiritual. Usted nunca va a ir a maternidad y se va a encontrar con un padre diciendo, mi esposa dio a luz 3 perritos. No puede ser, porque Dios ha determinado que cada cosa produzca según su género, según su especie. Bien, lo que el Señor nos está diciendo aquí es, ese mismo principio que se aplica en el reino natural, aplíquenlo en el reino espiritual. Una mata de mangos no puede dar manzanas, ni una de higos puede dar cerezas, pues así tampoco puede un árbol malo dar frutos buenos, ni viceversa. Alguien preguntará, pastor, ¿y cuáles son entonces estos frutos que distinguen al profeta falso del verdadero? Bueno, yo veo que el reloj me está mirando amenazante. Si no terminamos. Pero al menos antes de entrar en estos frutos específicos, yo quisiera trataré brevemente algunas generalidades de nuestro texto, antes de entrar en lo específico. Por un lado, noten, hermanos, que ambos árboles dan frutos. Eso es importante. Ambos árboles dan frutos. El buen árbol y el mal árbol no se distinguen por el hecho de que uno da fruto y el otro no. Los dos dan frutos. Luego van a ver por qué estoy diciendo esto. La diferencia está en la cualidad del fruto. Uno da frutos buenos, el otro da frutos malos. Por otra parte, noten que allí no dice que uno da frutos buenos y el otro da frutos podridos. Eso no es lo que el texto dice. No siempre la diferencia en el fruto es tan evidente. No debemos olvidar que el problema con los falsos profetas es su sutileza. Estos hombres parecen ser lo que no son. Si nosotros vemos a un hombre borracho y blasfemo, decir que es un siervo de Dios, inmediatamente llegaremos a la conclusión de que es un mentiroso. Pero en el caso de los falsos profetas, el asunto no es así, es más sutil. Estos hombres parecen ser ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y la última observación general que deseo hacer antes de considerar lo específico, es que el Señor no habla aquí de fruto en singular, sino de frutos en plural. Un hombre nunca debe ser juzgado por una actuación aislada. Debemos evaluar el carácter de un hombre en base al patrón que manifiesta en su vida. Y quiero poner aquí un ejemplo bíblico. El apóstol Pedro, en un momento dado de su vida, se comportó como un hipócrita, hasta el punto de que Pablo tuvo que reprenderlo públicamente. Gálatas capítulo 2. Hermanos, estamos hablando aquí del apóstol Pedro. Gálatas capítulo 2, versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Parece que Pablo no sabía que Pedro era el primer papa. Claro, no lo sabía porque no lo era. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión,
Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Hermanos, fue la intención del Espíritu Santo dejar constancia de este desagradable suceso en su palabra para nuestra instrucción. Pedro era un apóstol del Señor, un hombre fiel, pero en ese momento específico de su vida se dejó arrastrar por su temor. ¿Cómo sabemos que Pedro era un hombre de Dios a pesar de lo que leemos aquí? No solo por el patrón de conducta que manifestó a lo largo de toda su vida, sino también por la forma en que reaccionó ante la reprensión de Pablo. Pablo llegó al grupo después de él. Pedro era uno de los discípulos originales del Señor, de los discípulos que más cerca estuvo del Señor. Sin embargo, aceptó con mansedumbre la reprensión del apóstol. Y no solo eso, más adelante en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 15, se refiere a Pablo como nuestro amado hermano Pablo. Su actuación en ese momento específico en Gálatas no anula todo lo que fue su vida antes y después de este suceso. Habiendo visto este asunto de manera general, veamos también brevemente qué frutos son estos de manera específica. Al evaluar a los maestros de la palabra de Dios, hay dos áreas cruciales que debemos examinar: su doctrina y su carácter. Hay dos áreas cruciales que debemos examinar: su doctrina, su carácter. Ambos elementos deben ser evaluados para determinar si un hombre es o no un falso profeta. Ahora, no vamos a detenernos mucho en este asunto de las doctrinas de los falsos profetas, no porque no sea importante, sino porque ya en dos sermones anteriores tratamos con esto ampliamente. Por ahora, solo deseo recalcar el hecho, y esto es importante, hermanos, de que debemos aprender a separar la doctrina de un hombre de su personalidad, lo mismo que debemos aprender a separar la doctrina de un hombre de su éxito aparente. La personalidad de un individuo puede ser sumamente atractiva y poseer ciertas características que nos sean muy agradables, pero eso no debe cegar nuestro entendimiento. Pero es que tal o cual persona se ve tan buena gente y es tan gentil y ha sido tan amable conmigo, ¿cómo puedo decir que es un falso profeta? Una persona que siempre te saluda con una sonrisa, tan buena gente que es, ¿cómo puedo yo decir que ese individuo es un falso profeta? Bueno, ¿qué es lo que tal individuo enseña? ¿Es su enseñanza conforme a la Escritura? ¿Sí o no? Eso es lo que debe determinar nuestro juicio. ¿Qué es lo que el individuo cree y predica? Y lo mismo podemos decir de los números. Por eso decía anteriormente que los dos árboles dan frutos. La pregunta que debemos hacernos no es ¿y cuánta gente lo sigue? No, hermanos, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué es lo que predica? ¿Cuál es el contenido de su credo y de su predicación? Porque aunque lo siga 1 millón de personas, si lo que dice no es bíblico, es un falso profeta. Gálatas capítulo 1, versículos 8 al 9. Algunos dicen, ¿cómo puede ser la Iglesia Católica Romana una iglesia apóstata si es una iglesia que reúne millones de personas? Pues con todo y sus millones de personas, yo no tengo problema en declarar clara, contundente y abiertamente que es una iglesia apóstata, que no sigue los lineamientos de la palabra de Dios y que no predica el evangelio de la salvación por la fe sola en Jesucristo solo.
En Gálatas capítulo 1 versículos 8 y 9 dice el apóstol Pablo: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, que sea anatema, maldito de Dios. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguien os predica diferente el evangelio del que habéis recibido, que sea maldito. Dice Pablo: aunque sea un ángel del cielo, aunque venga yo mismo predicando otro evangelio. Queridos hermanos, si vamos a obedecer lo que Cristo nuestro Señor nos ordena en el Sermón del Monte, guardaos de los falsos profetas, debemos aprender a distinguir la doctrina de un hombre de su personalidad y de su éxito aparente. El apóstol Pablo nos advierte en 1 y 2 Corintios 11:14 que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Pero no solo debemos evaluar la doctrina del individuo, sino también su carácter. El falso profeta en un momento dado, como hemos dicho ya, puede dar un fruto que parece bueno, una imitación del fruto verdadero. Pero ¿qué de su vida en sentido general? Refleja como un patrón aquellas características que el Señor enumera en las bienaventuranzas, como las características que evidencian a los ciudadanos de su reino. Tomemos las bienaventuranzas, hermanos. ¿Qué dice Cristo? Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados aquellos que saben que espiritualmente no son nada, no merecen nada, no valen nada, y que solo pueden acogerse a la gracia y la misericordia de Dios. Saben que espiritualmente son unos miserables, pobres en espíritu. ¿Es eso lo que estos hombres predican? ¿Es eso lo que ellos creen acerca de sí mismos? ¿O se creen semidioses? ¿O se creen personas especiales? ¿Qué es lo que se creen? Bienaventurados los mansos, aquellos que precisamente porque saben que no tienen nada que defender, no se defienden. Defienden sí con fiereza la verdad de Dios, como el apóstol Pablo lo hizo con Pedro, pero no se defienden a sí mismos. Eso es mansedumbre. Usan todo el poder que tienen para defender la gloria de Dios, no para defenderse a sí mismos. ¿Son hombres mansos? Bienaventurados los que lloran que su pecado. No son personas que se creen impecables, no son personas que se creen infalibles, son personas que saben que delante de Dios han pecado y que están en pie delante de Él solo por la gracia de Jesucristo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los puros de corazón, no los que tienen una lista de yo no hago, yo no hago, yo no hago, yo sí hago, no. Personas que cuando no hacen, lo hacen porque quieren agradar a Dios. Ellos no son puros externamente, son puros de corazón. Ese es el carácter que revela quién es y quién no es un hijo de Dios. Y cuando vamos a evaluar a un profeta de Dios, ¿qué debemos ver? ¿Qué cree? ¿Quién es? ¿Qué predica? ¿Cómo vive? Por sus frutos los conoceréis. Bien, hermanos, la semana próxima, Dios mediante, pasaremos a considerar el último punto de esta serie, el destino final del falso profeta. Cristo dice en Mateo 7:19, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Por ahora solo quiero una palabra de aplicación para concluir. Hermanos y amigos, esa misma tabla de evaluación por la cual evaluamos a los falsos profetas es la que debemos usar para evaluar la genuinidad de la fe de todos aquellos que profesan ser discípulos de Cristo. ¿Qué dice el Señor? Por sus frutos los conoceréis. No por lo que ellos profesan ser, sino por lo que en realidad son, de acuerdo a la naturaleza del fruto que dan. Mi amigo querido, el asunto no es si hace 5 o 10 o 20 años tú hiciste una profesión de fe. El asunto es cuál es el fruto que has producido luego de esa profesión. No seremos salvos por producir buenos frutos, no. Decir tal cosa sería predicar salvación por obras. Y la Biblia declara sin ambigüedades que la salvación es por gracia por medio de la fe.
Pero la Biblia también declara que la verdadera fe produce frutos. Como dice Santiago en el capítulo 2 de su epístola, la fe que no tiene obras es muerta en sí misma. Y más adelante en el versículo 26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Los frutos del creyente no son perfectos, no. Ni se manifiestan siempre con la misma intensidad, pero están ahí. Ese patrón puede ser identificado en sus vidas, lo mismo que puede ser identificado la lucha que este individuo experimenta día tras día, porque desea crecer en estas gracias, parecerse cada vez más a ese perfil que el Señor dibuja de los suyos en la bienaventuranza. Hermanos, que el Señor nos permita hacer una evaluación juiciosa y objetiva de nosotros mismos, siempre recordando que la gracia de Dios está disponible para nosotros con solo pedirla. Pedirla como mendigos que no tenemos nada que ofrecer, pero que extendemos humildemente la mano desnuda para recibir aquello que Cristo nuestro Señor nos ofrece gratuitamente, recibirlo por la fe. Vamos a orar. Amante Padre Celestial, dice tu palabra que nosotros los creyentes andamos por este mundo como ovejas en medio de lobos. Dice tu palabra que a los hijos de Dios les circundan muchos peligros. Pero gracias, oh Padre bueno, por habernos dejado una norma objetiva de evaluación para que nosotros podamos discernir quiénes son y quiénes no son los enemigos de nuestras almas. Oh Padre bueno que estás en los cielos, da a cada uno de los presentes aquí ese mismo espíritu que la palabra de Dios exalta de los hermanos de Berea. Ese espíritu que los llevaba a escudriñar cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Padre, que nuestra fe descanse únicamente en tu palabra. Padre, que nuestra fe no descanse en las doctrinas de los hombres, sino en la infalible, inerrante y todo suficiente palabra de Dios. Y ahora, Padre, te pedimos que nos despidas pensando en estas cosas y que nos traigas esta tarde una vez más con un corazón preparado para seguir escuchando tu palabra explicada. Sé con nosotros, oh Dios bendito. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. No es suficiente con que nos quedemos fuera admirando la grandeza del reino espiritual o la belleza y el diseño de la puerta de entrada. Si queremos llegar a la vida, dice Cristo, debemos entrar por la puerta estrecha. ¿Y cuál es esa puerta? La puerta de la verdadera conversión. El Señor está diciendo a muchos de estos judíos que se creían pertenecer al reino simplemente por ser judíos: necesitáis entrar por la puerta. Es una puerta realmente estrecha y conduce a un camino angosto, pero es la única vía de acceso al reino de los cielos. Ese es el único camino, dice el Señor, que conduce a la vida. Por esa puerta estrecha no se puede entrar llevando nuestra propia justicia, nuestras buenas obras, nuestro orgullo, nuestros pecados favoritos, nuestro prestigio, la buena opinión de los hombres. No. Sencillamente debemos entrar sin nada, confiando únicamente en la misericordia de Dios y en la obra que Jesucristo llevó a cabo en la cruz del Calvario. He ahí, hermanos y amigos, la estrechez de la puerta, pero he ahí también su gloria y su belleza. Esa puerta estrecha lleva a un camino angosto, y ese camino al mismo tiempo por la senda de obediencia, autonegación y rechazo que él tuvo que transitar. Y como hemos dicho ya en otros sermones en esta misma serie,
Muchos que alguna vez sintieron inquietud por el estado de sus almas se encuentran en estos momentos caminando por esa senda cómoda y espaciosa. Cristo dice en nuestro texto que son muchos, no pocos, muchos los que entran por la puerta ancha. No solo por sus propios pecados que los movieron a transitar por ese camino cómodo, sino también porque fueron seducidos por los falsos profetas. De ahí la próxima advertencia del Señor en los versículos 15 al 20. Luego de decir, entrad por la puerta estrecha, el próximo imperativo es, guardaos de los falsos profetas. Como hemos dicho ya, estos hombres se encuentran en el umbral de la puerta estrecha, tratando por todos los medios de impedir que los pecadores entren por ella. Cuando la conciencia del pecador es despertada por la palabra de Dios y se siente compelido a romper con su vida de pecado y a abrazar a Cristo por la fe, ahí se le aparece el falso profeta, diciendo como Satanás dijo a Eva en el huerto, no moriréis, no moriréis. Estos fanáticos evangélicos no saben hablar de otra cosa que del juicio de Dios, pero se olvidan que Dios es amor y un Dios de amor, ¿cómo condenará a sus criaturas? No te preocupes, no hay razón por la cual preocuparse, no hay que ser tan extremistas, tendréis paz porque creéis en Dios. ¿Quién aquí puede decir que no cree en Dios? Y si crees en Dios, eres salvo porque todo lo que se necesita es creer. Sí, es verdad, solo hay que creer. Esa es la esencia del Evangelio, que el pecador es salvo por la fe sola. Lo que el falso profeta no dice es que la verdadera fe produce frutos. Y es hermana gemela del arrepentimiento, que donde ésta está encontraremos con seguridad a la otra. El que no se ha arrepentido de sus pecados en verdad no ha creído. No podemos concebir la fe verdadera sin el arrepentimiento. Hablando de los falsos profetas, dice Dios en su palabra, en Jeremías capítulo 23 versículos 16 al 17, Jeremías 23, 16 y 17, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová, dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, ellos dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 7. Evangelio de Mateo, capítulo 7, y vamos a leer los versículos 15 al 20 para continuar con nuestras exposiciones en el Sermón del Monte. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. En nuestra serie de exposiciones consecutivas en el Sermón del Monte, hace unas semanas atrás, entramos a considerar la última sección del sermón, en la cual el Señor aplica más directamente las enseñanzas que ha venido impartiendo a todo lo largo de su discurso. El Señor no se limita a decir, he aquí la verdad de Dios concerniente al reino de los cielos, sino que también persuade a su auditorio a hacer uso de la única vía de acceso que existe para entrar en el reino. Versículo 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, no angosto lleva
a la vida. No podemos pretender que alcanzaremos una cosa sin pasar por la otra. Mi amigo, si estás interesado en obtener la vida eterna, escucha con atención estas palabras de Cristo. Es necesario entrar por la puerta estrecha. Hay otra puerta más cómoda, ancha, espaciosa, que lleva a un camino ancho y espacioso también, pero Cristo dice que termina en destrucción. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso y cómodo el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por esa puerta ancha. Esa es la vía más popular, es la vía más transitada, pero conduce a la muerte. ¿Y cuál es esa vía? La que toman todos aquellos que desean los beneficios de la salvación, pero al mismo tiempo desean evadir las demandas del Evangelio. En palabras más simples, desean los beneficios de Cristo, pero sin seguir a Cristo. Cristo vivió una vida de obediencia y autonegación. Fue aborrecido por el mundo, crucificado en una cruz. No poseía, como dice el profeta Isaías, ningún atractivo carnal que nos moviese a desearle. La puerta ancha es aquella por la que entran todos los que desean estar entre los salvados por Cristo, pero sin transitar